Una niña maltratada tocó un caballo salvaje y descubrió un secreto oscuro que llevaba generaciones oculto bajo tierra. Lo que siguió cambió todo. Suscríbete para más historias emocionantes que despiertan lo que llevas dentro. Un vaso estalló contra la pared. El cristal roto resbaló lentamente hasta el suelo de madera, mezclándose con el ron derramado y la voz arrastrada de Diógenes, que maldecía sin mirar a nadie. «¿Dónde estás, carajo? ¡Lía!». La niña se encogió aún más bajo la mesa, con las rodillas contra el pecho y la respiración contenida. Sabía que no era su nombre lo que su padre buscaba, sino un motivo para soltar el puño. Y esa noche, como tantas, bastaría con que respirara mal. Esperó a que el silencio volviera a llenar la sala. Solo cuando el rechinar de la silla y los pasos tambaleantes se perdieron tras la puerta del cuarto, se atrevió a salir. La cocina olía a grasa vieja, a humo rancio y a miedo. Pasó junto al vaso roto sin mirarlo. Sus pies descalzos no hicieron ruido al salir por la puerta trasera. Afuera, el aire estaba húmedo, cargado del olor terroso que dejan las lluvias de primavera. El campo se extendía hacia las sombras como una promesa de libertad. Caminó entre la hierba alta, dejando atrás la casa oscura. El crujido de insectos y el canto lejano de una lechuza le daban la bienvenida. No corría, pero su paso era firme. Había aprendido a moverse sin ser vista. Su destino era siempre el mismo, el árbol caído junto al arroyo. Ahí se sentaba todas las tardes y algunas noches como esta, donde podía respirar sin el peso del grito. Era su lugar, el único donde su cuerpo se aflojaba y su mente dejaba de dar vueltas. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Un crujido suave entre los arbustos la hizo girar. Se quedó inmóvil, clavando los ojos en la oscuridad. El sonido no se repitió, pero el aire se había tensado, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. De repente, un destello plateado cruzó la maleza. Algo grande, silencioso. Lía se levantó lentamente. Caminó hacia el origen del sonido, con los dedos tocando apenas las ramas para no hacer ruido. Sus sentidos estaban agudos, como si su cuerpo supiera antes que ella que ese momento no era como los otros. Y entonces lo vio. Entre las sombras, a unos metros, un caballo oscuro, casi negro, con una crin espesa y desordenada, la observaba. Sus ojos brillaban, no de amenaza, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Ambos se quedaron quietos, en un equilibrio que parecía frágil, como el cristal recién roto de su cocina. «No vas a huir», susurró Lía, más para sí que para él. El caballo ladeó la cabeza. No dio un paso atrás. Lía avanzó un poco con la palma extendida. El caballo no se movió. Se acercó hasta sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Cuando por fin su mano rozó su lomo, un escalofrío le recorrió el brazo como si hubiera tocado el centro de una tormenta. En ese instante, una imagen fugaz cruzó su mente. Una mujer de cabellos largos, manchada de barro, llorando frente a un altar de piedras. Lía parpadeó, temblando. El caballo se apartó de golpe y desapareció entre los árboles. Pero no había miedo en su huida, solo urgencia. Lía se quedó sola, con el brazo aún extendido y el corazón latiendo con fuerza. Había algo ahí, algo que no entendía, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. Y eso era más aterrador que cualquier grito de su padre. Volvió a casa antes que el sol despuntara. Pasó junto al vaso roto que seguía en el suelo. Diógenes roncaba en el sofá, con el pecho subiendo y bajando como un fuelle cansado. Lía subió a su cuarto sin hacer ruido. Se metió en la cama sin quitarse la ropa. Cerró los ojos, pero no soñó con golpes, ni con huidas. Soñó con los ojos de un caballo que la miraba, como si supiera algo que ella aún no estaba lista para descubrir. Lía no podía quitarse al caballo de la cabeza. Pasaron 3 días sin volver al bosque, y en ese tiempo algo dentro de ella se revolvía como si tuviera un secreto atascado en el pecho.
No le contó nada a nadie, claro. ¿A quién? Zulema apenas la saludaba desde la puerta de su rancho, y su padre no preguntaba nada que no pudiera golpear después. A la tarde siguiente, aprovechó que Diógenes dormía su borrachera para salir sin hacer ruido. Caminó sin rumbo fijo, con las piernas siguiendo una urgencia que no sabía explicar. El cielo estaba nublado y el aire olía a pasto mojado y corteza húmeda. Pasó el arroyo y subió la loma que siempre evitaba. Había algo en esa parte del bosque que los viejos decían que estaba pesado, como si el aire mismo te empujara de vuelta. Pero esa tarde, algo cambió. El viento soplaba diferente. Se sentía llamado. Entre los árboles, una pequeña abertura entre la maleza le llamó la atención. Era apenas visible, como una cicatriz vieja entre las ramas. Lía apartó los arbustos con cuidado, sintiendo cómo la piel se le erizaba. Del otro lado, una vereda estrecha, cubierta de hojas secas y musgo, serpenteaba hacia el interior del bosque. No era un camino hecho por humanos, al menos no recientemente. No supo por qué, pero supo que tenía que seguirlo. Los árboles se cerraban a su alrededor, más altos, más densos. No se oían pájaros, solo el crujido de sus pasos sobre las hojas muertas. Cada tanto miraba hacia atrás para asegurarse de que el camino seguía ahí, aunque algo le decía que, si se detenía, ya no encontraría el regreso. El aire cambió de nuevo. Un olor a tierra recién removida se colaba entre los troncos. Lía se detuvo. Frente a ella, el sendero terminaba en una pequeña quebrada, donde las raíces de un árbol enorme salían de la tierra como dedos retorcidos. Bajo ellas había algo tallado en la piedra. Se acercó despacio. Un símbolo. No sabía lo que significaba, pero era antiguo, desgastado, como si nadie lo hubiera visto en décadas. Lo tocó con los dedos y una punzada le atravesó la cabeza. Cerró los ojos de golpe, una imagen fugaz, una mujer corriendo entre árboles, un susurro al oído. Cuando abrió los ojos, el bosque parecía más oscuro. «¿Qué es esto?», murmuró. Un chillido lejano, casi humano, se perdió entre los árboles. Lía dio un paso atrás. Su instinto le gritaba que corriera, pero no lo hizo. Algo más fuerte la mantenía clavada ahí, frente a esa raíz que parecía susurrarle cosas que no lograba entender. Y entonces lo sintió, la misma presencia de aquella noche. No lo vio, pero supo que estaba cerca. El caballo. Miró a su alrededor. Nada, solo árboles y silencio. «¿Dónde estás?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta, pero el viento sopló con una fuerza repentina, moviendo las ramas como si el bosque despertara. La vereda por la que había llegado empezaba a cubrirse con hojas que caían sin pausa. Lía echó a correr. Corrió sin mirar atrás, el corazón latiéndole en la garganta. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que volvió a ver el arroyo. Cuando lo cruzó, el bosque recuperó su sonido, pájaros, grillos, viento normal. Cayó de rodillas y se quedó así, jadeando. El cielo empezaba a oscurecer. No sabía qué había encontrado, pero no era solo un sendero viejo. Era un lugar que nadie pisaba, porque guardaba algo, y ella lo había despertado. El tercer día volvió al mismo lugar, empujada por algo más fuerte que la razón. Lía ya no pensaba si debía o no ir, simplemente lo hacía, como si su cuerpo supiera que algo allá dentro la esperaba. La vereda seguía igual de cerrada, pero esta vez no tuvo miedo. Caminó más lento, prestando atención al crujido de las hojas bajo sus pies, a la forma en que la luz filtrada entre las ramas pintaba dibujos en el suelo. Cada paso la acercaba a esa raíz tallada, al claro donde el aire parecía pesar distinto, pero no llegó. Un sonido seco, como un quejido ahogado, la detuvo a mitad del sendero. Se agachó, se quedó quieta. Había algo cerca, lo sintió en la piel, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Giró hacia la derecha, entre los arbustos, y ahí lo vio, el caballo. Tendido sobre su costado, respirando con dificultad,
el lomo agitado como si hubiera corrido kilómetros. Su pelaje oscuro estaba cubierto de barro seco y hojas pegadas. La pata trasera sangraba, una herida abierta que parecía reciente. Lía no se movió. El caballo la miró, ojos grandes, brillosos. No había furia en su mirada, tampoco miedo. Era algo más, como cansancio, como si hubiera estado esperando ese momento. «Tranquilo», dijo Lía, apenas un susurro. Dio un paso, luego otro. El caballo no reaccionó, solo parpadeó lento, como si cada movimiento le costara el alma. «No te voy a hacer daño». Se agachó a su lado, con la respiración contenida. Extendió la mano, dudó un segundo y al final la apoyó con suavidad en el cuello del animal. Era cálido, fuerte, aunque temblaba bajo su palma. En ese instante, algo invisible pasó entre ambos. Un pulso, una corriente, como si compartieran el mismo latido. Lía sintió un ardor en el pecho, como un recuerdo que no era suyo, un campo en llamas, gritos, una sombra atravesando la tierra. Cerró los ojos mareada. Cuando los abrió, el caballo aún la miraba. No se había movido. «¿Qué eres?», murmuró acariciando su crin. No esperaba respuesta, pero algo en su interior, algo antiguo y dormido, pareció abrir los ojos. Tomó un pañuelo del bolsillo y lo presionó con cuidado sobre la herida de la pata. El caballo resopló, pero no intentó levantarse. Lo dejó hacer, como si entendiera, como si la conociera. El viento cambió de dirección. Detrás, en algún lugar del bosque, se oyó el crujido de ramas. Lía se tensó. El caballo también alzó la cabeza, alerta, pero nada apareció. Solo el silencio volviendo a caer como una sábana. «Voy a volver», prometió ella en voz baja. «No te voy a dejar». Se alejó sin correr, dándole la espalda solo cuando ya no lo veía. No sabía si había hecho bien. No sabía si ese animal era real o parte de algo más grande, pero por dentro algo había cambiado. Esa noche, al cerrar los ojos, no soñó con gritos ni golpes. Soñó con una mirada oscura, profunda, como un pozo sin fondo que la invitaba a saltar. Las primeras noches, después de encontrar al caballo, no fueron tranquilas. Lía se dormía rápido, agotada, pero despertaba empapada en sudor, con el corazón golpeándole las costillas como si hubiera corrido un maratón. Los sueños eran distintos cada vez, pero todos tenían la misma sensación. Algo la llamaba. La primera noche soñó que caminaba por la vereda oculta, pero esta vez los árboles se inclinaban hacia ella como si quisieran susurrarle al oído. Una sombra pasaba entre los troncos, siempre fuera de su vista. De pronto, el suelo se abría bajo sus pies y caía al vacío, sin poder gritar. La segunda, soñó con el caballo. No estaba herido, parecía más grande, más fuerte. Ella lo seguía por un río seco lleno de piedras negras. Cuando intentaba alcanzarlo, él se convertía en humo. La tercera noche no soñó nada, o al menos eso creyó hasta que abrió los ojos. Tenía tierra bajo las uñas y hojas pegadas en el cabello. El miedo le apretó el estómago. ¿Había salido de la casa dormida? ¿O era otra cosa? Durante el día, los sueños se pegaban a su mente como un perfume que no lograba quitarse. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba fragmentos sueltos, una mano desconocida, un llanto que parecía venir del fondo de un pozo, una voz suave que decía su nombre como si lo conociera desde antes de que ella naciera. «¿Qué me pasa?», se preguntó en voz baja mientras lavaba ropa en el patio. Diógenes estaba tirado en la hamaca, con los ojos entrecerrados y el vaso casi vacío. No la miraba, pero sabía que en cualquier momento podía explotar por cualquier cosa. Lía hacía todo en silencio, con movimientos medidos, procurando no despertar la bestia dormida que llevaba por padre. Esa tarde, después de terminar las tareas, no pudo resistirlo. Tenía que volver al bosque, no por curiosidad, era otra cosa, una sensación en el pecho, como si el aire de la casa ya no la dejara respirar. Se escapó sin que Diógenes la viera y caminó directo hacia la vereda oculta. Cuando llegó,
Notó algo distinto. El sendero parecía más claro, como si alguien lo hubiera barrido. El silencio también era raro. No había pájaros ni insectos, solo el sonido de sus propios pasos. A mitad del camino, un escalofrío le recorrió la espalda. De repente se detuvo, sintió un tirón en el pecho, como si algo invisible la llamara desde adelante. Dio un paso, luego otro. «¿Eres tú?», susurró, sin estar segura de a quién le hablaba. El viento sopló fuerte, moviendo las ramas. Un golpe seco resonó más adelante, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Lía apretó los dientes y siguió caminando. No tenía sentido tener miedo ahora. Todo lo que le pasaba parecía empujarla hacia un mismo punto. Y entonces llegó al claro. El caballo estaba ahí, de pie esta vez, aunque respiraba agitado. La herida de su pata aún sangraba poco, pero el animal se mantenía firme. Cuando la vio, alzó la cabeza. No retrocedió, no relinchó. Solo la miró como si la hubiera estado esperando. «Volviste», dijo Lía, acercándose con cautela. Alargó la mano. Esta vez no hubo duda, no hubo salto, no hubo tensión. Su palma tocó la piel cálida del animal y el mundo se quedó quieto. Un zumbido leve llenó sus oídos. Luego una imagen clara se instaló en su mente. Una mujer de cabello oscuro, llorando bajo la lluvia, sosteniendo algo envuelto en una manta. El caballo estaba detrás de ella, como un guardián silencioso. Lía dio un paso atrás, temblando. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás mostrando?» El caballo inclinó la cabeza y aunque no habló, Lía sintió la respuesta en lo profundo del pecho. No era la primera vez que estaban juntos. Algo dentro de ella, algo que siempre había estado dormido, empezaba a despertarse. Y Lía no sabía si debía tener miedo o dejar que la verdad la alcanzara de una vez. Desde ese día, Lía volvió al bosque cada vez que podía. A veces, al amanecer, cuando el sol apenas tocaba los campos, otras por la tarde, si lograba que Diógenes no notara su ausencia. Iba en silencio, cortando camino entre las hierbas altas y cruzando el arroyo con los zapatos en la mano. El caballo siempre estaba ahí, esperándola. Le puso nombre una tarde en que el cielo estaba cubierto de nubes gruesas y olía a lluvia. «Te vas a llamar Negro», le dijo, mientras le limpiaba con cuidado la herida que ya empezaba a cerrar. «Por esos ojos tuyos, como si tuvieran noche adentro». Negro resopló suave, como si aprobara la idea. Lía sonrió, una de esas sonrisas que no sabía que todavía podía hacer. Desde que su mamá murió, nadie le decía palabras dulces, nadie la abrazaba, nadie se preocupaba por si tenía frío o miedo. Pero ahí, con Negro, todo eso dejaba de doler tanto. Le hablaba de cosas que nunca había dicho en voz alta, de cómo extrañaba una voz femenina en casa, de cómo le gustaría correr sin destino por los campos o dormir sin sobresaltos. Negro no respondía, pero la miraba como si entendiera cada palabra. Un día le llevó pan seco envuelto en un trapo y unas manzanas robadas del patio de los vecinos. «Es lo mejor que tengo», dijo mientras se las ofrecía. El caballo comió despacio, sin apuro, y luego se acercó para apoyar la frente en su hombro. Lía cerró los ojos. Ese contacto la conmovió más que cualquier cosa. Era como si alguien por fin la viera. El claro del bosque se convirtió en su refugio. Reunía hojas secas para que Negro descansara más cómodo. Traía agua en botellas vacías. A veces solo se sentaba a su lado y escuchaba el sonido del viento entre las ramas. Pero no todo era calma. Una tarde, mientras regresaba a casa, sintió que alguien la seguía. Se detuvo, miró atrás. Nada, solo el murmullo del bosque. Aceleró el paso, el corazón latiéndole fuerte. Esa noche no pudo dormir bien. Algo le decía que no estaba tan sola como creía. Al día siguiente, durante el almuerzo, Diógenes la miró con los ojos entrecerrados, con ese gesto que usaba antes de enojarse. «¿Dónde chingados te metes, niña?», preguntó sin levantar la voz. Lía se le quedó viendo, con las manos temblando sobre el plato.
Solo salgo a caminar, respondió bajito. Él soltó una risa seca, sin humor. Si andas haciendo pendejadas por ahí, te lo advierto. No quiero problemas. Lía asintió en silencio. No volvió a hablar durante el resto del día, pero en su mente solo pensaba en Negro, en que tenía que protegerlo, en que si su padre lo descubría no dudaría en hacerle daño. Esa noche empacó una bolsa con vendas, más pan, una manta vieja y una navajita oxidada que encontró en la alacena. No sabía qué enfrentaría, pero por primera vez en su vida sentía que algo le pertenecía, algo bueno, algo que no venía con gritos ni dolor. Negro no era solo un animal, era su secreto, su escape, su único lazo con una parte de sí misma que aún creía en la ternura, y estaba dispuesta a todo por no perderlo. El sol apenas empezaba a caer cuando Lía cruzó la calle de tierra con la bolsa colgando del hombro. Había salido con la excusa de buscar ramas secas para el fogón, pero en realidad iba directo al claro donde Negro la esperaba. Caminaba rápido mirando el suelo cuando una voz rasposa la hizo frenar en seco. Siempre vas pa'l mismo lado y siempre con la cabeza llena de cosas que no se dicen. Lía alzó la vista. Sentada en una mecedora junto al portón de madera de su casa estaba Dona Zulema. En el pueblo la llamaban bruja a media voz, aunque muchos le pedían hierbas para el dolor o infusiones para los sueños raros. Tenía el cabello blanco recogido en un pañuelo bordado y una mirada que parecía ver más de lo que uno quería mostrar. Lía no supo qué contestar. Se quedó parada, con las manos apretadas al frente. ¿Y bien?, insistió la anciana, moviendo apenas la mecedora. ¿Qué traes entre manos, chiquilla? Nada, señora. Solo iba a buscar leña, respondió con la voz temblorosa. Zulema chasqueó la lengua con desdén. Leña hay aquí cerca, tú vas más allá, a donde la tierra ya no guarda silencio. Lía sintió que el pecho se le encogía. ¿Cómo podía saber eso? Dio un paso atrás, como si la simple distancia pudiera protegerla. Yo solo camino. La anciana se incorporó despacio y se acercó al portón. Se apoyó en él sin dejar de mirarla. Ten cuidado con lo que crees conocer, dijo con una voz baja, casi un murmullo. A veces lo que parece herido es lo que más fuerza tiene, y lo que parece manso ya ha probado sangre. Lía tragó saliva. No podía moverse. Esa frase le retumbó en la cabeza como si alguien se la hubiera gritado desde dentro. ¿Por qué me dice eso? Zulema la miró con una mezcla rara de lástima y respeto. Porque yo también fui niña y también vi cosas que nadie me explicó. Pero no todo lo que se encuentra se debe tocar. A veces uno hereda más que un apellido, ¿sabes? Antes de que Lía pudiera responder, Zulema volvió a su silla y se cubrió con un rebozo de lana gruesa. Ve, pues, pero recuerda, lo que despiertas también te ve a ti. Lía no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue casi corriendo. La bolsa le golpeaba el costado mientras cruzaba los matorrales. El viento le secaba los ojos, pero no era por el aire. Algo dentro de ella estaba llorando, aunque no entendía por qué. Cuando llegó al claro, Negro ya estaba ahí, de pie entre las hojas. Al verla, movió apenas la cabeza como si supiera que algo la había sacudido. No sé qué fue eso, dijo Lía en voz baja mientras se acercaba. Pero esa señora sabe algo. Lo sentí. El caballo la dejó acercarse. Lía apoyó su frente en su lomo cálido y cerró los ojos. Por primera vez desde que todo empezó, sintió miedo real. No del bosque, no de su padre. Miedo de no saber quién era ella en medio de todo esto, y de que quizás ya no había marcha atrás. Desde hacía días, Diógenes miraba a Lía con otros ojos. Ya no era solo la niña silenciosa que obedecía sin chistar. Había algo distinto en su manera de caminar, en cómo bajaba la mirada para evitar preguntas, en cómo salía y volvía sin dejar rastro. Y él, aunque borracho la mayoría del tiempo, no era tonto. Una noche,
Mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa, Diógenes se sentó frente al fogón con el vaso en una mano y la mirada clavada en el fuego. Lía lavaba unos trapos en la cubeta, con los dedos arrugados de tanto exprimir. No hablaban. De pronto, sin levantar la voz, él soltó: «¿A dónde vas todos los días?». Lía se quedó quieta, el trapo chorreando agua en sus manos. «Te veo. Te vas cuando crees que duermo, y regresas con los ojos como si vieras fantasmas». «Solo camino», respondió ella sin girarse. «Caminar, ¿eh?». Diógenes bufó. «¿Y con quién hablas cuando no estás aquí?». Lía apretó los labios. Si decía algo de negro, lo perdería. Su padre no necesitaba razones para hacer daño. «No hablo con nadie». Él se puso de pie de golpe y el vaso se estrelló contra el piso. Lía se encogió al instante como si ya supiera lo que venía, pero Diógenes no la golpeó. Esta vez solo la miró con un miedo que nunca antes había mostrado. «No vuelvas a salir», dijo con voz baja pero firme. «No me importa si es de día o de noche, te me quedas aquí. ¿Oíste?». Lía asintió tragando saliva, pero por dentro algo se le quebraba. Esa noche, mientras fingía dormir en su catre, pensó en negro, en si estaría bien, en si notaría su ausencia. El pecho se le llenó de rabia y tristeza, una mezcla peligrosa que nunca había sentido con tanta fuerza. Pasaron 2 días, 2 eternos días sin salir, sin ver el cielo abierto, sin sentir el lomo cálido de su caballo. Diógenes la vigilaba como si esperara que rompiera la promesa, como si él también sintiera que algo en ella estaba cambiando. La noche del segundo día, lo escuchó roncar en el sillón, la botella vacía en el suelo, la radio zumbando con interferencia. Lía se levantó en silencio, tomó la bolsa con pan, la manta y una pequeña linterna. Cruzó la puerta de atrás descalza, cuidando que la madera no crujiera. Cuando llegó al campo, respiró profundo por primera vez en días. Corrió, sin pensarlo, como si la libertad le quemara los pies. Al entrar al bosque, el sendero parecía más cerrado, más oscuro, pero no se detuvo. El claro estaba ahí, y negro también. El caballo relinchó suave al verla, como si supiera que había escapado de algo más que una casa. Lía se abrazó a su cuello, temblando, y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró en silencio. No por miedo, no por dolor, sino porque sabía que, desde ese momento, su obediencia se había terminado. Y eso también la asustaba. Las noches se volvieron más pesadas. Lía se dormía agotada después de sus escapadas al bosque, pero el descanso nunca llegaba del todo. Desde hacía una semana, los sueños se hacían más vívidos, más reales. Ya no eran solo imágenes sueltas. Ahora había voces, y esas voces empezaban a quedarse con ella incluso al despertar. Soñaba con mujeres que hablaban un idioma que no entendía, reunidas alrededor de una fogata, sus rostros cubiertos con velos. En cada sueño aparecía más cerca del círculo, primero a lo lejos, luego entre los árboles, y ahora justo detrás de una de ellas. Podía oler el humo, sentir el calor del fuego en la cara. Una de las figuras, siempre la misma, volteaba a verla. Nunca decía nada, solo la miraba con tristeza, como si Lía supiera lo que debía hacer y estuviera tardando demasiado. Una noche, el sueño cambió. Ya no estaba en el bosque, sino en un cuarto pequeño, iluminado por velas. El piso era de piedra. Había símbolos dibujados con ceniza, y en medio una niña, no mayor que ella, lloraba con los ojos vendados. Lía intentó gritarle, alcanzarla, pero sus pies no se movían. Y de pronto todo ardía. El cuarto desaparecía en llamas, y una voz profunda, ronca, decía su nombre desde dentro del fuego. «Lía, despierta». Y lo hacía, siempre con el corazón acelerado y las sábanas empapadas. A veces, al tocarse el rostro, tenía la sensación de que realmente había estado ahí. Aún sentía el calor en la piel. Una mañana, mientras recogía agua del pozo,
No aguantó más y le preguntó a Zulema, que pasaba cargando un canasto de hierbas: ¿Usted ha soñado cosas que luego parecen reales? Zulema la miró sin sorpresa. Se acercó despacio, bajó el canasto al suelo y se limpió las manos en el delantal. ¿Qué viste? Lía bajó la voz, mirando hacia la casa. Mujeres, fuego, una niña que llora y una voz que me llama por mi nombre. Zulema suspiró como quien ya esperaba esa respuesta. Los sueños, cuando se repiten, no son sueños, son advertencias. ¿Advertencias de qué? De que algo ya empezó, respondió, bajando aún más el tono. Y tú estás en el centro, aunque no sepas por qué. Lía la observó con los ojos muy abiertos, sintiendo que se le apretaba el pecho. Quiso preguntarle más, pero Zulema ya recogía su canasto y se alejaba. Ten cuidado, niña. Lo que se te muestra no siempre quiere ser salvado. Esa noche, Lía se quedó despierta mucho rato, acostada de lado, mirando el techo de madera de su cuarto. Afuera, los grillos cantaban como si nada, pero dentro de ella, todo era un torbellino. No sabía si lo que veía eran recuerdos, visiones o simples pesadillas. Pero había algo que no podía ignorar. Cada sueño la dejaba con más preguntas y con una sensación más clara. Ese caballo, negro, no había llegado por casualidad. Tampoco esos sueños. Algo en algún lugar de ese bosque la había escogido y ya no había vuelta atrás. Esa tarde, la lluvia cayó sin aviso. Fina al principio, luego densa, tupida, como si el cielo quisiera tapar el mundo con agua. Lía no pudo ir al bosque. Se quedó en casa, encerrada con Diógenes, que dormía profundamente en la hamaca después de 3 tragos de cachaza y un silencio largo. El ruido del agua golpeando las chapas del techo no dejaba espacio para pensar, y al mismo tiempo lo traía todo de golpe. Cansada de dar vueltas por la cocina, Lía subió al desván. Era un espacio estrecho y polvoriento, con tablas sueltas y telarañas en las esquinas. Nunca había subido sola. Su padre se lo tenía prohibido desde que era pequeña, pero ese día no había ojos que la vigilaran. Empujó la tapa de madera y entró agachada. El aire estaba cargado de ese olor viejo que tienen los lugares olvidados. Humedad, cuero seco, papel envejecido. Entre un montón de trapos viejos y cajas llenas de herramientas oxidadas, algo le llamó la atención. Una caja de madera con tapa de metal. Tenía una cerradura rota y estaba cubierta con un trapo bordado. Lo retiró con cuidado. Adentro, apiladas con orden, había cartas, cuadernos, algunas fotos en blanco y negro, y en medio de todo, el nombre de su madre. Lucia, lo susurró con un nudo en la garganta. Casi no recordaba su rostro. Apenas una sensación cálida, un olor a jabón, un canto lejano. Abrió una de las cartas. La tinta estaba corrida en partes, pero todavía podía leerse. A veces sueño con la mujer del agua, la misma que mi abuela me describía cuando era niña. Me llama por mi nombre, me advierte, esta tierra está marcada, y tú lo estarás también si te quedas, o si no entiendes a tiempo. Lía sintió que el estómago se le cerraba. Siguió leyendo con las manos temblorosas. Diógenes no quiere hablar del pasado, dice que son cosas de viejas locas, pero yo sé que no es solo imaginación. Lo siento. En las noches, en los susurros, en los sueños de Lía. Las hojas hablaban de rituales, de mujeres reunidas en círculo, de cantos que no eran de este tiempo. Había una página suelta con un dibujo. Una figura femenina con un manto, de pie frente a un caballo oscuro. Abajo, escrita con letra apresurada, una sola palabra: maldición. Lía cerró los ojos, el corazón retumbando en los oídos. Todo tenía sentido, o empezaba a tenerlo. Su madre lo había sabido, había sentido lo mismo, y había tratado de advertirle a alguien, tal vez a ella, sabiendo que un día encontraría esa caja. Abrió un sobre con una foto, una mujer joven, de ojos grandes, sonriendo con un bebé en brazos. Al fondo, un campo abierto, y apenas visible, un caballo negro a lo lejos. Lía apretó la foto contra el pecho.
Las lágrimas bajaron sin ruido. No estaba loca, no estaba sola. Su historia, su miedo, sus sueños no eran invención. Venían de antes, mucho antes, y ahora sabía con certeza que Negro no era un simple animal. Era parte de algo que su madre había querido romper, algo que aún respiraba bajo la tierra húmeda del bosque. Al cerrar la caja, una idea se formó en su mente, clara como la lluvia sobre el techo. Tenía que saber todo, aunque doliera, aunque su padre no quisiera hablar, aunque lo que encontrara le cambiara la vida para siempre, porque la maldición, fuera lo que fuera, ya la había alcanzado. La lluvia seguía cayendo, monótona, golpeando el techo con el ritmo pesado de los pensamientos de Lía. Estaba sentada en el suelo del desván, rodeada de cartas abiertas, fotos viejas y papeles que temblaban entre sus dedos. Había algo más al fondo de la caja, una libreta pequeña, de cuero agrietado, casi escondida entre las telas. Lía la abrió con cuidado. La tinta estaba más fresca que en los otros papeles. El primer renglón decía: «Para cuando Lía pueda entender». Se le heló el cuerpo. Pasó las hojas despacio. El cuaderno parecía un diario. Su madre había escrito con una letra clara, aunque a veces temblorosa. Hablaba de su embarazo, del miedo a lo que podía heredarle a su hija, de un pasado que no lograba romper. Cuando tenía tu edad, soñaba con un caballo negro. Nunca supe por qué, hasta que mi abuela me contó la historia del pacto. De una promesa hecha con sangre para proteger la tierra, pero a cambio de algo vivo, siempre algo vivo. Lía siguió leyendo, atrapada. Yo no quiero que tú sigas cargando con esto. No quiero que seas como las otras. No quiero que seas la siguiente marcada. Por eso guardé todo, por eso escribo esto, para que, si alguna vez encuentras estas palabras, sepas que no estás loca, que todo esto es real. El aire del desván se sintió más espeso, como si alguien respirara cerca. Lía alzó la vista, pero estaba sola. Pasó otra página, y ahí, subrayado varias veces, lo leyó. El pactado. Frunció el ceño. El corazón le dio un brinco. Esa palabra la había escuchado antes, en un susurro de sueño, en una de las visiones, como un eco enterrado bajo siglos de silencio. Nadie se atreve a nombrarlo en voz alta. Solo sabemos que siempre regresa, a veces en forma de hombre, a veces de animal, pero siempre regresa, porque fue marcado con nosotros y nosotros con él. Las manos de Lía sudaban. Mi abuela decía que el pactado no tiene rostro fijo, que se presenta a quien lo necesita y que su presencia abre una puerta que no se puede cerrar sin pagar el precio. Negro sintió la certeza clavársele en el pecho como un puñal frío. Su caballo no era un simple espíritu libre del bosque. Era algo más, algo antiguo, algo que había estado atado a su familia mucho antes de que ella naciera. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. La cabeza le daba vueltas. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, pero no había respuesta. Solo el tambor de la lluvia, insistente. Guardó todo como pudo, bajó del desván y se metió en su cuarto sin hacer ruido. Afuera, su padre seguía roncando. El mundo parecía igual, pero ya no lo era. Ahora sabía que su historia no comenzaba con ella, y que el nombre olvidado no era solo una advertencia, era una marca, una herencia, y ella estaba, sin saberlo, justo en el centro de algo que llevaba generaciones esperando despertar. ¿Qué hace una niña de 11 años corriendo sola en mitad de la noche, con el alma hecha pedazos y los pies cubiertos de lodo? ¿Qué fue tan grave, tan desesperado, que Lía decidió escapar de casa sin mirar atrás? La pelea estalló como un trueno. «¡Otra vez al bosque, maldita sea!», gritó Diógenes, con los ojos inyectados y la botella temblando en la mano. Lía no respondió. Solo lo miró con una rabia muda, con los ojos secos de tanto llorar en otros días. «¿Crees que no sé lo que haces allá? Te vas a perder como tu madre», escupió acercándose de golpe. Y entonces ella hizo lo impensable. «Tú no sabes nada». Su voz salió baja, temblorosa, pero firme. El golpe no tardó.
Sintió el calor arderle en la mejilla, pero no gritó. No esta vez, corrió. Empujó la puerta trasera y salió a la oscuridad como si fuera parte de ella. La luna estaba cubierta por nubes densas. El campo era una mancha negra que respiraba y se movía con cada paso de Lía. El pasto le cortaba las piernas desnudas, pero no paró. Sus pulmones ardían, el corazón le martillaba las costillas. No supo cómo, pero llegó al bosque. Entró como si cruzara una frontera invisible. Y ahí estaba él, negro, quieto, esperándola entre las sombras, como si supiera. «Llévame», dijo Lía, casi sin voz, y el caballo giró. Comenzó a caminar lento entre los árboles. Ella lo siguió. El camino se volvió más cerrado. Las ramas rozaban su piel, los sonidos del bosque cambiaban. No había grillos, no había viento. Solo el crujir de hojas secas bajo los cascos de negro y su respiración entrecortada. Llegaron al claro. No lo había visto antes. Era más profundo, más oculto, y en el centro una cruz de madera gastada, hundida en la tierra como si llevara siglos ahí. Lía se acercó con el pecho apretado, la tocó, y entonces todo cambió. Un relámpago sin trueno iluminó su mente. Ya no estaba en el claro. Estaba viendo desde los ojos de otra niña. Fuego, humo, gente gritando, mujeres de negro rodeando un altar, un caballo, negro, sangre en las piedras, y una voz, clara, le susurró al oído: «Tú eres la última». Lía gritó y volvió al presente, jadeando, de rodillas frente a la cruz. Negro se le acercó y rozó su frente con el hocico. Ella ya no temblaba. Había cruzado algo esa noche, algo de lo que no podía regresar, y aunque no entendiera todo, sabía una cosa con certeza: su vida cambió para siempre, y apenas estaba comenzando a entender por qué. Lía no sabía por qué lo hizo. Quizás fue impulso, o una fuerza que venía desde lo más profundo de su sangre, pero cuando volvió a tocar la cruz, con la palma entera esta vez, el aire cambió. Ya no había bosque, ya no estaba de noche, ni siquiera estaba en su propio cuerpo. Estaba viviendo otra vida, un campo seco, el cielo rojo por el fuego de antorchas, hombres con rostros cubiertos, mujeres llorando en silencio, y al frente de todas, una joven con el cabello largo, suelto, los ojos idénticos a los de Lía, descalza, vestida de blanco, temblando de miedo. «Elijo mi sangre para proteger esta tierra», dijo la mujer sin llorar, aunque la voz le quebraba. Todos se arrodillaron. Ella avanzó hasta el altar. Negro estaba ahí también, más salvaje, con los ojos encendidos como brasas. Una daga fue entregada en sus manos. Lía sintió el peso, la frialdad del metal, el temblor en los dedos. La mujer se arrodilló frente a la piedra. Extendió la mano sobre un cuenco de barro. Sus labios se movieron en un idioma antiguo, imposible de traducir, y luego se cortó la palma. La sangre cayó lenta, espesa. No gritó, solo cerró los ojos. «Este linaje será la ofrenda», susurró la figura encapuchada detrás de ella. «Cada generación pagará con una hija, hasta que una se atreva a romper el ciclo». Lía sintió el ardor en su propia mano. Gritó, pero nadie la oía. La mujer, su antepasada, la miró, a través del tiempo, a través del ritual, y le dijo, sin mover los labios: «Eres tú». El grito la sacó de la visión. Estaba otra vez en el claro, de rodillas, la mano sangrando. ¿Real? ¿Imaginado? Negro estaba junto a ella, respirando con fuerza, como si también hubiera visto lo mismo. Lía se cubrió el rostro. Todo encajaba. El diario de su madre, las voces en los sueños, la figura de la mujer en la hoguera. Ella no solo era heredera de un secreto, era parte de un pacto de sangre. La cruz ya no era solo una cruz, era un marcador, una advertencia. Ese linaje, el suyo, había sido entregado para proteger la aldea de algo oscuro, algo que aún vivía, esperando cobrar lo prometido. Y ella era la última eslabón de la cadena,
Pero algo dentro de Lía ardía, algo que no era miedo, era rabia y también determinación. Quizá no entendía todo aún, pero ya sabía una cosa: no iba a ser la siguiente en entregar su vida sin luchar. El pacto estaba vivo, pero ella también. El amanecer la encontró sentada frente a la cruz, con la espalda encorvada y los ojos abiertos, pero lejos del presente. No había dormido. No podía. La visión no se iba. Seguía viendo a la mujer de ojos idénticos a los suyos. Seguía escuchando esa frase: cada generación pagará con una hija, hasta que una se atreva a romper el ciclo. Lía tragó saliva. Sintió la garganta reseca. Ya no era solo una niña huyendo de un padre violento. Era el eco de algo más antiguo, algo que se repetía en su familia desde hace generaciones. Recordó a su madre, a las palabras en las cartas, a esa libreta escrita con urgencia. Recordó a su lema, con sus advertencias envueltas en metáforas, y entendió: no solo heredó la sangre, también heredó el abandono, el miedo, la rabia silenciosa de mujeres que no pudieron elegir. Su madre había intentado protegerla, su bisabuela tal vez también, pero ninguna lo logró. Y ahora le tocaba a ella decidir si repetía la historia o la rompía de una vez. Negro se acercó con paso lento, se detuvo frente a ella, imponente y calmo. Lía alzó la mano y lo acarició sin pensar. Esta vez no hubo escalofríos ni visiones, solo un entendimiento mutuo. Él sabía quién era ella, lo había sabido desde el principio, y ahora ella también sabía quién era él. «Tú estuviste con ella, ¿verdad?», murmuró Lía. «Con la del ritual, con todas». El caballo parpadeó lento, como si respondiera sin palabras. «Tú cargas esto también», dijo, «pero yo no quiero vivir con miedo». Negro bajó la cabeza. Y por primera vez, Lía no se sintió sola. Cuando volvió a casa, el sol ya estaba alto. Diógenes dormía como un tronco en la silla del patio, con la botella vacía entre las piernas. Lía pasó junto a él sin detenerse. Subió al desván, sacó la caja otra vez y comenzó a releer todo. Pero esta vez no como una niña buscando respuestas, sino como alguien que ya las había encontrado y buscaba el modo de actuar. En uno de los papeles encontró un símbolo marcado al reverso de una carta. Lo había visto antes. Era el mismo grabado que tenía la cruz. Lo calcó en una hoja aparte, guardándola en su bolsillo. Ya no le bastaba con saber que era parte del ciclo. Quería saber cómo romperlo. Esa noche no soñó con fuego, ni con mujeres llorando. Soñó con sus manos cubiertas de tierra. Soñó con una niña, ella misma, parándose frente a un círculo de sombras y diciendo «no». Se despertó con el cuerpo temblando, pero con la mente clara. Ya no se sentía una víctima. Era una heredera, sí, pero también la primera en elegir. Y Lía ya sabía. No iba a entregarse a ese pacto sin pelear. Lía llevaba días esperando el momento, observando a Diógenes en sus rutinas, beber, dormitar, maldecir, evadiendo todo lo que dolía. Pero ella ya no era la misma, no podía quedarse callada. Esa tarde, mientras él encendía un cigarro en la galería, Lía se paró frente a él con el corazón latiendo con rabia, miedo y claridad. «Necesito que me digas la verdad», dijo sin temblar. Él levantó la mirada, extrañado. «¿Verdad de qué? ¿De mamá, de la cruz, de el pactado, de todo lo que has escondido?» Diógenes soltó una carcajada seca, como si la idea misma fuera absurda. «¿Y ahora qué traes? ¿Leyendas? ¿Cuentos de vieja?» «No son cuentos. Lo vi. Vi a una mujer de nuestra familia sacrificarse. Vi a Negro ahí. Y tú lo sabías. Siempre lo supiste». El cigarro cayó al suelo. Diógenes se quedó inmóvil. Los ojos, por un segundo, mostraron algo distinto. Culpa, memoria. «Tu madre», murmuró. «Ella también lo vio, desde antes que nacieras. Quiso huir, quiso romperlo». Lía se acercó un paso más. «¿Y tú qué hiciste?»
Diógenes bajó la cabeza. Sus manos temblaban. No era rabia esta vez. La dejé sola, confesó, la voz quebrada. Yo no pude con eso. No supe cómo ayudarla. Tenía miedo. Pensé que si la ignorábamos, si no hablábamos de eso, se iría. Pero no se fue, Lía escupió. Se quedó, y ahora está conmigo. Él asintió lento. Tu mamá quiso irse con vos, escaparse, romper la maldición antes que te marcara. Pero no llegó a tiempo, y yo no moví un dedo. Diógenes miró a su hija con ojos rojos, no de alcohol, de años callados. La noche que nació, Negro apareció en la loma, igual que ahora. Yo lo vi, parado, viéndome, y supe que el ciclo seguía, que nada se había roto. Lía sintió el mundo derrumbarse un poco más. ¿Y por eso me encerraste? ¿Por eso me pegabas? Porque no sabía cómo protegerte, gritó él con una desesperación vieja, sucia, porque cada vez que te miraba, veía a tu madre, y cada vez que soñaba veía sangre. Lía no lloró, ya no, solo lo miró como quien finalmente ve a alguien caído de verdad. Hubo silencio, largo. Diógenes encendió otro cigarro con manos temblorosas. No sé cómo se rompe, dijo sin mirarla. Pero si tú puedes, hazlo, por tu madre, por ti. Lía se dio la vuelta sin decir nada más. No había perdón en su pecho, aún no. Pero sí había algo más fuerte, certeza. Ahora lo sabía todo. Y lo siguiente era actuar. Lía llegó a la casa de Zulema antes de que amaneciera del todo. Llevaba los pies mojados por el rocío y las manos frías, pero el corazón ardía. Ya no podía seguir con preguntas sueltas. Tocó la puerta sin miedo. 3 golpes, firmes. Zulema abrió envuelta en un chal de lana y con una mirada que parecía estar despierta desde antes que el sol. Ya era hora, dijo sin sorpresa. Pasa. Sentadas junto al fuego, Zulema le sirvió una infusión humeante sin decir palabra. Solo cuando el vapor llenó la cocina, habló. Ese caballo que encontraste no es tuyo, pero sí es parte de ti. Lía no pestañeó. ¿Qué es? Es el guardián, respondió Zulema. El único que ha visto todo desde el inicio. A veces aparece como señal, a veces como castigo. Lía apretó el vaso entre las manos. ¿Desde cuándo? Desde que la tierra fue herida, dijo Zulema, como si contara una historia sabida. Cuando la sequía mató el campo y la peste se llevó a los niños, las mujeres del primer linaje ofrecieron algo a cambio de paz. Sus hijas. Zulema se levantó, abrió un cajón y sacó un cuaderno de tapas duras con hojas amarillentas. Lo puso frente a Lía. Este libro lo escribió mi madre, y la madre de ella, y la de antes. Aquí están los nombres de todas las marcadas. Lía pasó las hojas con manos temblorosas. Reconoció uno. Lucia, tu madre, una de las pocas que quiso romper el ciclo. ¿Y por qué nadie hace nada? Zulema la miró con una mezcla de pena y respeto, porque la mayoría prefiere callar antes que enfrentar lo que hay detrás del pacto. Es más fácil resignarse que desafiar lo que nos dijeron que no puede cambiarse. Pero tú no eres como las otras, continuó Zulema. Tú lo viste, lo tocaste. Negro no se muestra así con cualquiera. ¿Por qué yo? Porque eres la última. Porque si tú no lo rompes, este ciclo sigue, y sigue más oscuro cada vez. Lía se quedó en silencio sintiendo el peso de cada palabra. ¿Y cómo se rompe? Zulema suspiró, con verdad, con valor, pero también con sacrificio. Negro está atado al linaje, no es un monstruo, es el testigo. Él solo aparece cuando una de ustedes está lista. ¿Lista para qué? Zulema la miró con intensidad. Para elegir. ¿Elegir qué? Zulema no contestó de inmediato. Se acercó al fuego y echó un puñado de hierbas al centro. El olor llenó la sala como un recuerdo. Elegir si seguir siendo parte del pacto o destruirlo para siempre. Lía cerró los ojos un momento. Ya no era solo una niña buscando entender. Ahora era la que debía decidir, y el tiempo para hacerlo estaba por acabarse. ¿Podría irme?, preguntó Lía de pie frente a Zulema. Sí, respondió la anciana.
Podrías correr y no mirar atrás. Lía apretó los puños. Pero no quiero vivir con miedo. Zulema la miró largo rato, luego asintió en silencio. Entonces hay que preparar el ritual. Y con esas palabras, Lía dejó de ser solo una heredera. Se convirtió en la que rompería el ciclo. Zulema aclaró desde el principio: esto no es brujería. No vamos a invocar nada. No queremos repetir lo que ellas hicieron. Vamos a enfrentar lo que somos. El ritual, explicó, no se trataba de fuego ni sangre. Se trataba de nombrar, de mirar de frente lo que por generaciones se escondió. Las cosas que no se dicen son las que más daño hacen, dijo mientras preparaba un círculo con piedras y tierra del claro. Lía recogía ramas, hojas secas, restos del bosque. Cada elemento era un símbolo, pero lo más importante sería su voz. Zulema le dio una tarea que le apretó el pecho. Tienes que escribir los nombres de las mujeres de tu linaje, las que fueron marcadas, las que callaron, las que se rindieron. Lía se encerró en su cuarto esa noche, con el viejo cuaderno de las antepasadas sobre las piernas. Escribió uno a uno: Lucia, Amara, Belinda, Rosaura. Cuando llegó al suyo dudó, pero lo escribió también: Lía. Y al poner ese último nombre, sintió que algo en su pecho se acomodaba, como si por fin ocupara su lugar en la historia. Durante los siguientes días, Zulema y Lía reunieron lo necesario: velas hechas con grasa vieja, un trozo de madera del árbol caído donde apareció la cruz, un espejo cubierto con ceniza. ¿Para qué el espejo?, preguntó Lía. Para que te mires sin máscaras, respondió Zulema. Vas a necesitarte completa. Lía ya no tenía miedo. Sentía otra cosa, una calma rara, como si todo lo vivido la hubiera preparado para este momento. Aunque no supiera el final, ya no quería escapar del proceso. Zulema marcó el día, la luna nueva. Es cuando todo está más oscuro, le explicó, y también cuando más se ve lo que de verdad importa. Esa noche, Lía se vistió con una camisa blanca de su madre, la misma que había encontrado entre las cosas del desván. Negro, apareció antes que ellas llegaran al claro, parado, silencioso, con los ojos encendidos bajo la oscuridad. Él también está listo, dijo Zulema. Lía respiró hondo. Ya no era una niña, era una voz que venía desde lejos, desde muchas antes que ella. Y esa noche, por fin, iba a hablar. La noche era espesa, no había luna, solo el murmullo constante de los árboles y el crujido de los pasos de Lía y Zulema sobre la hojarasca. El claro parecía otro, más oscuro, más viejo, como si el bosque supiera lo que estaba por pasar. Negro ya estaba ahí, no se movía, no hacía ruido, solo observaba. Zulema colocó las piedras, el cuenco con tierra y los nombres escritos por Lía. Este no es un ritual para pedir, dijo la anciana. Es uno para mirar de frente. Apenas Lía se sentó frente al círculo, el aire cambió. Sintió frío, pero también calor en el pecho, como si algo quisiera salir. Cerró los ojos y llegaron las visiones. Su madre gritando en un parto sin ayuda. Su bisabuela corriendo por el monte con un pañuelo lleno de sangre. Una niña tapándose los oídos mientras el fuego devoraba un altar. Las imágenes se mezclaban. Dolor, silencio, pactos, sombras. Pero en medio de todo, un rostro, el suyo, mirándose a sí misma desde el otro lado del tiempo. Lía abrió los ojos. El corazón le golpeaba con fuerza. Negro se acercó y se detuvo justo fuera del círculo. Zulema no dijo nada, solo la miró. ¿Y ahora qué?, preguntó Lía con voz baja. Ahora eliges. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar que ya no tienes que cargar con esto, dijo Zulema, o seguir repitiendo lo que te dejaron como castigo. Lía bajó la mirada. El papel con los nombres temblaba en sus manos. Todo su linaje estaba ahí. Generaciones de mujeres que callaron, aguantaron, sangraron. ¿Y si las libero? ¿Me libero? Zulema asintió. Pero no es con fuego, ni con gritos. Es con perdón,
Y con verdad, Lía se puso de pie, tomó el papel, miró a Negro, luego al cielo que parecía contener la respiración. «Yo no soy sacrificio, no soy castigo», dijo en voz alta. Rasgó el papel con las dos manos y dejó que los pedazos cayeran sobre el círculo. «Ya basta de miedo, ya basta de silencio». Zulema cerró los ojos. Negro relinchó fuerte como si lo supiera. El viento giró en torno a ellas. Las hojas se elevaron, algo se quebró como un hilo invisible. Y luego todo se calmó. Lía cayó de rodillas. No lloró, no gritó, solo sintió liviandad. Por primera vez en toda su corta vida, el peso que cargaba ya no era solo suyo. Zulema la abrazó sin decir palabra. Negro desapareció entre los árboles como si su parte estuviera cumplida. Lía supo que no se había roto una maldición mágica, se había roto un pacto de silencio, de obediencia, de herencia sin pregunta. Y esa noche, por fin, el ciclo no se repitió. El amanecer llegó envuelto en bruma. Lía se quedó sentada en el centro del claro, con las piernas cruzadas y las manos sucias de tierra. Zulema dormía recostada sobre una manta agotada, respirando lento, pero Negro ya no estaba. No hubo relincho ni despedida, solo la niebla cubriendo sus huellas. Lía lo buscó con la mirada. Nada. El bosque entero estaba en pausa. Algo se había ido, algo se había roto, y al mismo tiempo, algo nuevo respiraba dentro de ella. Al regresar al pueblo, el aire era diferente. Nadie sabía lo que había pasado, pero Lía sí, y lo sentía en cada paso. Diógenes la vio cruzar el patio y no dijo una palabra, solo bajó la mirada y volvió al interior de la casa. Lía no tenía ganas de hablar, ni de explicar, no hacía falta. Una parte de ella se había ido con Negro, no como pérdida, sino como entrega, como si hubiera dejado atrás una piel vieja, usada, y la que quedaba era otra. 3 días después, Zulema no despertó. Lía fue la primera en notarlo. La encontró en su cama, con los ojos cerrados y una expresión tan serena que parecía haber esperado justo ese momento. Sobre la mesa de noche, una carta con su nombre. «Cumpliste. No todos lo logran. Ahora ve y haz algo bueno con tu libertad. No te conviertas en otra que guarda secretos. Sé la que cuenta lo que nadie quiso contar». Lía la leyó en silencio. No lloró, pero se le cerró el pecho. Zulema no era su abuela, ni su madre, pero sí fue la que la ayudó a nacer por segunda vez. Durante el entierro, nadie preguntó mucho. «Murió tranquila», dijeron. Algunos murmuraron cosas sobre sus ideas raras. Otros cruzaron los dedos discretamente. Pero Lía sintió el peso del momento. No por la muerte, sino por lo que significaba. Con Zulema se iba la última guardiana, y ahora el rol caía en sus manos. No había símbolos, ni conjuros, solo la verdad, y una historia que nadie más quería contar. Una tarde, días después del entierro, Lía subió la colina detrás de la casa. La niebla cubría el campo otra vez. Por un instante, creyó ver una figura oscura entre los árboles. Un caballo, quieto, mirándola, parpadeó y desapareció. Pero no sintió tristeza, sintió que Negro no se había ido, solo se había retirado, como todo guardián que sabe cuándo su ciclo ha terminado. Y ahora, la que debía velar por la historia era ella. El primer sonido fue un martillazo, luego otro. Lía, sentada en la mesa con un cuaderno abierto, levantó la vista sorprendida. Afuera, en el patio, Diógenes trabajaba con un par de tablas y una caja de herramientas que no tocaba desde años. Golpeaba lento, torpe, pero con ritmo, concentrado. Lía se acercó en silencio. «¿Qué haces?», preguntó. Diógenes ni la miró. «Una cuna», dijo, como si no supiera de dónde le había salido esa idea. La casa seguía siendo gris, con paredes manchadas de humedad y olor a encierro viejo. Pero algo había cambiado. Diógenes bebía menos, dormía más y hablaba poco, pero sin gritar. Lía lo observaba con una mezcla de cautela y extrañeza. No confiaba del todo, pero tampoco cerraba el corazón.
Una tarde, mientras barría la cocina, él pasó y dijo: «Deberías volver a la escuela». Fue todo, sin sermón, sin orden, solo eso. Y ella supo que lo decía en serio. El primer día de vuelta fue raro. Los otros niños la miraban con ojos curiosos, como si la vieran por primera vez. La maestra le acarició el cabello con delicadeza y le dio un cuaderno nuevo. «Toma, para que empieces desde donde tú quieras». Lía sonrió, leve, y escribió en la primera página: «Mi historia empieza con un caballo negro». Cada día, al regresar de clases, veía a su padre tallando en silencio. Ya no hablaban mucho, pero algo fluía entre ellos. Un respeto nuevo, una paz tímida. La cuna iba tomando forma. No había bebé que la necesitara. Nadie en la familia estaba embarazada. Pero él la lijaba con paciencia, como si construyera algo más que un objeto. «¿Para quién es?», preguntó Lía una tarde. Diógenes la miró por fin. «No lo sé, solo siento que debía hacerla». El hogar ya no dolía como antes. Seguía siendo pequeño, frío al amanecer, silencioso por las noches. Pero ahora las puertas se abrían, el sol entraba por las ventanas y Lía podía respirar sin ese peso invisible en el pecho. A veces aún soñaba con fuego o susurros lejanos, pero al despertar miraba alrededor y sabía que algo había cambiado. No todo estaba curado. Pero por primera vez había espacio para algo nuevo, y eso era más que suficiente para empezar. El aire ya olía a hojas secas. Era una de esas tardes donde todo se sentía quieto, pero no muerto, como si el mundo respirara más lento, guardando historias en el viento. Lía caminaba sola por el borde del bosque, con los zapatos colgando de una mano y los pies tocando el pasto frío. Le gustaba sentir el suelo. Le hacía recordar que estaba viva, que había atravesado algo más grande que el miedo y había salido del otro lado. Algo se movió. Entre los troncos torcidos, justo donde la niebla comenzaba a subir, una figura oscura se dejó ver. Grande, firme, elegante, negro, parado, inmóvil, como si fuera parte del bosque mismo. Lía se detuvo. Su corazón dio un brinco, no de susto, de certeza. No lo había visto desde el ritual. Lo había sentido, sí, en sueños, en ecos, en presencias suaves que no sabían de lógica. Pero ahora estaba ahí, de verdad. No corrió hacia él, no lo llamó, solo se quedó donde estaba, con los brazos colgando a los costados y la cara levantada al sol filtrado entre ramas. Negro no se movió, ni hacía falta. El solo hecho de verlo ahí, libre, sin dolor ni cadenas invisibles, era suficiente. Lía cerró los ojos y sonrió. Los sonidos del bosque se mezclaron, hojas cayendo, ramas crujiendo, un pájaro rompiendo el silencio. Negro desapareció en la bruma como siempre lo hacía, sin ruido, sin despedida. Pero Lía no sintió pérdida, sintió continuidad. Porque el ciclo no se repetía, no con ella. Pero la historia, esa seguía. La diferencia era que ahora por fin ella tenía la pluma en la mano. Esa noche, en casa, Lía sacó un cuaderno nuevo. En la primera hoja escribió con letra firme: «No se trata de romper todo, se trata de elegir distinto». Cerró el cuaderno, miró por la ventana y vio cómo el viento jugaba con las ramas. Ya no esperaba respuestas de los sueños ni de los susurros antiguos. Ahora confiaba en algo más simple y más fuerte, su propia voz. La historia no había terminado, pero por primera vez el final estaba en sus manos. A veces, las cadenas más pesadas no suenan, se heredan en silencio, se cuelan en la sangre, en la forma de mirar, en las palabras que nunca se dicen. Se repiten en generaciones sin que nadie sepa por qué, hasta que alguien, una niña, una mujer, una voz, se atreve a preguntar. La historia de Lía no es solo sobre una maldición o un caballo que aparece entre la niebla. Es una historia sobre los ciclos invisibles, sobre lo que callamos porque así nos enseñaron, sobre el dolor que se normaliza, el abandono que se hereda, el miedo que se aprende como si fuera parte del apellido.
pero también es una historia de elección. Lía pudo huir, pudo repetir lo que tantas antes de ella hicieron, guardar el secreto, agachar la cabeza, cargar el peso sin preguntar, pero no lo hizo. Eligió quedarse, mirar de frente, decir, esto termina conmigo, y eso cambia todo. Porque cada vez que alguien se atreve a romper el silencio, no solo se libera a sí misma, libera a todas las que vinieron antes y abre camino para las que vienen después. Esta historia no busca respuestas mágicas, no hay fórmulas ni conjuros. Lo que hay es algo más poderoso, la verdad. El acto valiente de mirar dentro, de nombrar lo que duele, de reconstruirse desde la conciencia. Negro, el caballo, fue solo el reflejo de esa fuerza antigua, el guardián de una historia que necesitaba ser contada, y ahora, gracias a Lía, esa historia encontró su voz. Y tú, que llegaste hasta aquí, también formas parte de esto. Tal vez reconociste algo en ella, tal vez pensaste en tu madre, tu abuela, o en ti misma. Tal vez entendiste que hay ciclos que aún siguen girando en silencio, esperando a que alguien, por fin, los detenga. Si esta historia te tocó, si removió algo dentro de ti, comenta abajo. Comparte con nosotros lo que sentiste, lo que viste entre líneas. No sabes a quién puedes inspirar con tus palabras. Tal vez tu historia también necesita ser contada. Si te quedas con el corazón encogido y la piel erizada, dale like. No solo por nosotros, sino por todas esas historias que merecen un lugar donde ser escuchadas. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo. Tal vez no lo diga, pero lo necesita. Y tú puedes ser el puente. Este canal no es solo para contar cuentos, es para construir comunidad, para mirar lo que otros no se atreven, para darle voz a lo que durante mucho tiempo estuvo en la sombra. Suscríbete si quieres seguir explorando historias que nos sacuden, que nos enseñan, que nos transforman. Historias como esta, porque al final todos somos parte de algo más grande. Y a veces solo hace falta una voz para empezar a cambiarlo todo. Gracias por estar aquí.